Buenas tardes, queridos amigos, académicos y amigos que os unís a esta sesión telemática de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote, en la que vamos, en la sesión de hoy, a presentar un libro hacia una teología canaria, reflexiones metodológicas para hacer teología desde Canarias, del que es autor Felipe Bermúdez Suárez, que, como sabéis los académicos, pues es académico de número de nuestra academia. Y el libro está prologado con una extensa y excelente prólogo por José Miguel Perera, que es doctor en Filología Hispánica y es académico colaborador de la Academia Canaria de la Lengua. Vamos, por tanto, a darles la bienvenida al autor y al prologuista de este libro y vamos a dejar una primera fase que sea el prologuista y editor, José Miguel Perera, el que nos haga una presentación de la obra y que haga unas determinadas preguntas a Felipe Bermúdez y a continuación pues haremos pues lo normal, entrar a un diálogo, en debate y en preguntas. Pues nada, José Miguel, cuando quieras puedes empezar. Muy bien, buenas tardes a todos los presentes, ausentes virtualmente. Primero que nada, los agradecimientos pertinentes a la academia, por supuesto, digo, a todos los que están ahí recepcionando nuestras palabras con el interés que les despierta la presentación de este libro. Y bueno, yo estoy aquí en calidad, como bien se ha dicho, por un lado de prologuista. También en cierto sentido tengo que ver con la editorial Tamaimo, que es la que publica este libro. Y bueno, de alguna manera me encuentro aquí, especialmente por lo primero, pero también de alguna forma en representación de la, entre comillas, empresa editorial. Esta es la cuarta presentación que hacemos de este libro. Ya llevamos un recorrido desde octubre del año pasado en Tenerife, luego en Gran Canaria, luego en Fuerteventura y ahora virtualmente, pero bueno, de alguna manera con el pie puesto en Lanzarote, ¿no? Eh, el origen del presente libro, ¿cuál es? Bueno, evidentemente tiene que ver con su autor, que es Felipe Bermúdez, porque lo escribió en el año 80. Lo que pasa es que yo tuve conocimiento de esta conferencia, fue una conferencia más bien larga, en este año en el Centro Teológico de Las Palmas, allá por el año en torno al 2000, más o menos. Yo era estudiante de Filología Hispánica en la Universidad de Las Palmas y aparte de nuestras inquietudes, digamos, literarias, teníamos bastantes otras, ¿no? En relación con la vida en general, con la existencia en general, con Canarias en particular, y dentro de esas inquietudes estaban las sociales, políticas, religiosas y de todo tipo. Ahí es donde yo llego a través de un interés por determinadas, digamos, estancias religiosas canarias, entre otras la lectura del conocimiento de la obra de Manuel Alemán. Llego al texto de Felipe que desde aquel momento me pareció, por un lado, muy iluminador del contexto en el que se dio ese libro, ¿no? Se había dado ese libro, esa conferencia 20 años antes, y por otro lado, me seguía pareciendo, y me lo sigue pareciendo todavía hoy, muy pertinente a la hora de seguir pensando Canarias y seguir pensando la realidad mundial desde Canarias a partir de una serie de ideas. Digamos que por ahí viene mi interés en proponerle a Felipe Bermúdez la reedición de este libro hoy. Hace ya años que lo tenía en la cabeza, pero bueno, se formalizó en estos últimos tiempos. Mm, yo creo que así a modo introductorio diría que este libro es clave para entender las corrientes liberadoras de teoría y de acción dentro del contexto canario de la segunda mitad del siglo XX y en particular
y dentro del contexto, digamos, mundial, como ideas socialmente y políticamente que surgen desde los movimientos críticos de eso que algunos llaman hoy, desde hace algunos años, el sur global, ¿no? El sur más como concepción general que como geografía propiamente, ¿no? Lo hacen intentando dar una perspectiva diferente y más justa de las problemáticas acuciantes de nuestro mundo. Eso sí, cada una desde cada comunidad, ¿no? Y como alternativa a los imperantes modos de vida y de pensamiento del capitalismo neoliberal, del patriarcalismo, del racismo también, del colonialismo, que mueve en buena parte nuestras presentes realidades, ¿no? A mí me parece fundamental que los actuales movimientos sociales generales, las diversas filosofías, los colectivos religiosos, etcétera, con ideas de emancipación social y de justicia, conozcan que sus deseos y utopías no nacen de la nada y que desde Canarias hubo y hay hasta cierto punto planteamientos similares desde hace décadas y que desde el punto de vista de la justicia deseable, para las mayorías sociales y para el planeta todo, uno de ellos, de los más importantes, fue el cristianismo de liberación, con ideas en buena medida todavía bastante actuales, más que nada porque el dolor, la pobreza, las desigualdades de todo tipo y las injusticias aquí y más allá siguen campando a sus anchas. En ese sentido, hacia una teología canaria, el libro de Felipe Bermúdez que hoy aquí de nuevo estamos presentando, es un documento clave porque recoge teóricamente todo un proceso rico de praxis liberadora que llevada a cabo, perdón, en las circunstancias insulares y además anima y promueve a que estas formas de afrontar la vida desde el pobre, desde los marginados, desde las marginadas, desde las víctimas, desde los subalternos, sigan ejerciéndose. Así, creemos que la propia trayectoria de vida, estudio, compromiso del autor, de Felipe Bermúdez, viene marcada a lo largo de todos estos años por las ideas de liberación, las ideas teológicas presentes en este libro, ¿no? Digamos que la mirada desde hoy de estas ideas que digo, se pueden ver, por ejemplo, les proyecto, creo que están viendo las imágenes de portada de 3 libros relativamente actuales, donde está presente Felipe Bermúdez y donde también se dan cuenta de ideas muy cercanas hacia una teología canaria. Tienes que pasar la imagen. No está pasando. Vale. Bueno, pues tenemos un problema con la proyección de las imágenes, porque, bueno, yo lo estoy viendo aquí, pero no sé cuál es el problema. Ahora, Oye, ya ha pasó, pasado, ya ha pasado. ahora. Tienes que pasarlo así manualmente, parece. Pasaste ahora eso. Bueno, me referí a estas 3 portadas, ¿no? Libros relativamente actuales desde el ámbito cristiano, de izquierda, que están muy en consonancia con este libro que aquí hoy presentamos y del que vamos a hablar. En cualquier caso, la idea a partir de ahora es acercarle los contenidos del libro de una manera general, a partir de un esquema que ahora les cuento muy por encima, y ello lo llevaremos a cabo desde algunas preguntas que yo le voy a hacer a Felipe, y él irá contestando. Yo iré interviniendo para aportar alguna cuestión a lo que él va diciendo, y al final tendremos un turno de preguntas para el autor o para mí, como ustedes quieran, en torno a lo que hemos ido hablando. En principio, el esquema general, para que lo tengan visualizado, sería el libro, la conferencia se publica en 1980. Vamos a hablar de antes de 1980, que tiene bastante que ver con las ideas del libro, y de después
de 1980, ¿no? Entonces, antes de 1980, por cierto, el año en el que también se va a publicar Psicología del Hombre Canario de Manolo Alemán, otro libro clave muy en consonancia con el presente. Antes, Felipe va a hacer alusión a lo que fue el Concilio Vaticano II dentro del mundo religioso. Va a hablar de un encuentro que él tuvo en el Escorial con los teólogos principales latinoamericanos de aquellos años, teólogos de la liberación. Hablaremos también de lo que podríamos llamar el cristianismo de acción, el estudio sociopastoral en la diócesis de Canarias, y también un punto que puede ser interesante de relaciones históricas y al hilo de las ideas del libro entre Canarias y Latinoamérica, ¿no? Entonces yo creo que Felipe, ya para darte paso y un poco apuntando, ¿no?, las ideas de generales de este primer bloque, pues te doy pie para que empieces a hablar de todo lo que es el Concilio Vaticano II, qué supuso y qué tuvo que ver eso con Canarias, ¿no? Bien, buenas tardes a todo el mundo. Efectivamente, yo creo que ya José Miguel lo ha adelantado y yo no me voy a detener mucho para dar más facilidad para que podamos entrar en cuestiones. Efectivamente, el libro yo creo que se entiende en el contexto de la aplicación del Concilio Vaticano II, que como sabemos tuvo lugar en la década de los 60, ¿no? Del año 1962 al 65. Y la aplicación del concilio en Canarias supuso, como en todos los lugares, pues un verdadero cambio importante en toda la iglesia. Luego aparece ese cristianismo comprometido, esas comunidades de base, ese compromiso con los pobres o desde los pobres, lo que se puede titular, como José Miguel ha hecho, cristianismo de liberación, y la similitud que hay entre lo que fue sucediendo en Canarias y en América Latina, porque así como, por ejemplo, Medellín, por ejemplo, la Conferencia Episcopal de Medellín de 1968 supuso el intento de aplicación del concilio en América Latina, pues de alguna manera el estudio sociopastoral de 1972 a 1975 supuso lo mismo en Canarias, ¿no? Y luego la similitud con América Latina creo que es lo que hace surgir este estilo de hacer teología que llamamos teología desde Canarias o teología canaria, teología de la liberación, porque Canarias, igual que América Latina, son territorios alejados, son excolonias, hay un estilo de cristianismo implicado en la historia, en la realidad, y eso hace que los procesos van dando lugar a un estilo, a una forma de hacer teología. Y fue clave en el caso concreto mío, nuestro, ¿no? El encuentro que tuvimos en el Escorial, en esa publicación que ahora tienen en pantalla, Fe Cristiana y Cambio Social en América Latina, organizado en el Escorial durante una semana, donde tuvimos la oportunidad de estar en contacto con unas 25 personalidades de América Latina, del mundo de la filosofía, de la teología sobre todo, y eso fue lo que, de alguna manera, en mi caso concreto, dijimos, pues, si esto se está haciendo en territorios como América Latina, en Canarias hay que hacer algo similar. Y un poco en esa línea, en ese contexto, es como surge todo esto. Vale, yo creo que más allá de que no podamos extendernos mucho, creo que merecería un comentario sucinto. ¿Qué fue el estudio sociopastoral? Porque has puesto, ¿no?, digamos, en paralelo Medellín en Latinoamérica, un acontecimiento clave para lo que estamos hablando, y el estudio sociopastoral en Canarias. En pocas palabras, ¿podrías decirnos cuál fue aquel proceso? Sí, el estudio sociopastoral, para que todo el mundo lo pueda entender, fue una cosa parecida a lo que se está haciendo a nivel hoy global con el sínodo que está promoviendo el Papa Francisco. Es decir, es una serie de grupos que se forman en la base y ir reflexionando. Al principio iba a ser por un año y al final se convirtió en 3 años,
3 años enteros, grupos de base trabajando, reflexionando con esa metodología que introdujo el Concilio Vaticano II y que también la habían asumido los movimientos apostólicos como la JOC en el año 1926, ¿no? En Francia con Cardin, que es el ver, juzgar y actuar, es decir, analizar la realidad, reflexionar desde el Evangelio sobre esa realidad y proponer acciones para cambiar o transformar esa realidad. Ese proceso hecho por muchos grupos, al principio coordinado, después en asamblea y finalmente en asamblea diocesana, es lo que da lugar a esa aplicación del concilio que en paralelo y guardando las distancias es lo que de alguna manera sucedió en América Latina con Medellín, ¿no? Muy bien. Ahora, si están viendo las imágenes, he proyectado una imagen, digamos, de una escena cotidiana, pero a mí me parece que para entender bien este concepto de teología canaria y liberadora, me parece que más allá de que podamos hablar de ideas y de teorías, habría un poco también que dejar ver en qué sentido esto se relaciona con una praxis o digamos, con unas acciones en el día a día. ¿Podrías ilustrarnos a partir de esta imagen y otra que voy a pasar ahora, en qué sentido, digamos, los curas como tú de aquel momento estaban implicados en la realidad y en relación también con este estudio sociopastoral? Efectivamente, es que esa teología no surge de las academias o no surge de los despachos ni de los libros, sino de la praxis. Y ahí, por ejemplo, tenemos ese señor que está ahí con barba. Estamos trabajando en una obra comunitaria, haciendo una escalera en un barrio, con una colaboración de todos los vecinos, y el estilo de ministerio sacerdotal, el estilo de cura que se vivía entonces en aplicación del concilio, era un estilo de alguien que está como uno más trabajando con todo el mundo, ¿no? Con el pueblo. Y claro, la reflexión que venía posteriormente venía teñida o marcada por esa forma, por ese estilo de vida, ¿no? Ese estilo de trabajo pastoral. No era en la iglesia, no era en el templo, no era hablando y predicando, sino era construyendo, en ese caso, esa segunda imagen no era una escalera, sino era la primera piedra de una iglesia. Esto ya fue en Fuerteventura, hecha precisamente con la colaboración de todos los vecinos. Ese era el estilo de ministerio sacerdotal que se vivía en aquel momento. Yo creo que también habría que decir algo en torno a el compromiso social en aquel momento de personas como tú y tantos otros digamos, desde el mundo del cristianismo, para también entender lo que va a ser el futuro de Canarias próximo en aquellos años y demás. Lo digo en relación de todo esto con la formación de determinados partidos políticos, como en tu caso concretamente estás presente en la fundación de Asamblea Majorera, ¿no? En tu caso, pero es que también hay otros, ¿no? Y que van a marcar en buena medida también la política canaria de aquellos años, ¿no? Lo digo porque de esta manera también entendemos una dimensión de lo que estamos hablando aquí, de qué es esto de la teología canaria, este tipo de teología, porque está totalmente vinculada no solo con, como tú dijiste ahora, con el aspecto teórico académico, sino también con la transformación social, ¿no? Sí, de hecho, una de las cosas que se daba entonces, tengamos en cuenta que estamos en la última etapa del franquismo y por tanto hay un momento de recuperación de la democracia, hay una lucha y en Canarias coincide con el despertar de la conciencia de canariedad. Es como una especie de eclosión de una conciencia dormida que, como decía Manuel Alemán, estaba neblinada, hablando de la neblina canaria, ¿no? Que parece que no ves nada y de repente esa neblina se va disipando y va apareciendo la conciencia de canariedad y nosotros esa imagen, ese folletillo que aparece ahí en la pantalla con el índice, aunque el índice no se ve, pero va en esa línea del ver, juzgar y actuar, se llama Canarias Tarea Histórica. O sea, desde los grupos cristianos descubrimos
que en el quehacer de una Canarias nueva, de construir Canarias, había una aportación específica de los grupos creyentes junto a otros grupos no cristianos, que eran de izquierda fundamentalmente, claro. Y entonces, y es en ese sentido, ahí surge, en el fragor, diríamos, de esa lucha entusiástica, pues aparece la reflexión teológica teñida de canariedad, ¿no? Muy bien. Antes dejabas caer la importancia de las vinculaciones paralelas entre la realidad latinoamericana, más allá de todas las diferencias, evidentemente, de un continente y de lo que es el archipiélago canario por cuestiones históricas, ¿no? Hiciste alusión a ese encuentro que te avivó el pensamiento para pensar Canarias en el año 72 en el Escorial, pero también en el año 79 cumples una especie de deseo en potencia que tenías desde hacía un montón de años, que es estar durante 6 meses directamente en la realidad latinoamericana. Yo creo que al hilo del libro Hacia una teología canaria, creo que sería relevante también que dieras alguna pincelada de esa incursión tuya en los diferentes contextos latinoamericanos, ¿no? Del que, por cierto, también salió esta imagen, ¿no? Que ahora proyectamos, que fue un discurso que, si yo no me equivoco, preparaste a 4 manos con Gustavo Gutiérrez, que, como sabemos, es uno de los grandes teólogos latinoamericanos del momento, ¿no? No, sí, como dices, ese viaje americano en el año 79 tuvo mucho que ver con todo esto. El viaje pretendía fundamentalmente empezar a buscar elementos metodológicos para trabajar la tesis doctoral. Yo estaba haciendo una tesis doctoral sobre la fiesta canaria, o sea, cómo reflexionar sobre la festividad y la religiosidad popular canaria desde la teología. Y entonces fue cuando en ese viaje tuve la suerte de convivir largamente durante todo un mes con Leonardo Boff en Petrópolis, en Brasil. También estuve con Gustavo Gutiérrez en Lima y en Nicaragua cuando se produjo aquella movida, aquel movimiento sandinista que derrocó a Somoza, que tantas esperanzas causó, que después, desgraciadamente, eso ya nos llevaría a otro capítulo de reflexiones, cómo ha ido transformándose lamentablemente el proceso de Nicaragua. Pero en aquel momento había un entusiasmo y sobre todo había un desconcierto en el episcopado nicaragüense porque no sabían qué decir ante lo que estaba pasando, ¿no? Y pasó por allí Gustavo Gutiérrez y yo también estaba allí y juntos tuvimos la oportunidad de echar una mano, diríamos, al episcopado nicaragüense y sacó esta pastoral que es una maravilla. Es como decir, la iglesia tiene que comprometerse con esta Nicaragua nueva que está surgiendo y desde el Evangelio y no en contra de la construcción del socialismo, porque si socialismo significa que haya pan para todo el mundo, que haya salario, que haya educación, que haya sanidad, pues todo eso tenemos que apoyarlo. En fin, de alguna manera, esa encíclica o carta pastoral de los obispos, tuvimos la suerte con Gustavo Gutiérrez, humildemente, pues echar una mano para que saliera, ¿no? Muy bien, así entre una cosa y otra vámonos acercando al año de la publicación de la conferencia, al año de la publicación, digamos, de este libro que ahora reeditamos. Probablemente no se vea bien en pantalla, pero a mí me gustaría decir que lo que se ve a la derecha es la dirección donde se puede adquirir el libro ya de manera digital. El libro se puede adquirir en todas las islas de manera, digamos, física, material, pero ya hay una edición digital, por tanto, desde cualquier parte del mundo se puede adquirir. Aunque no se vea la dirección, es muy sencillo. Desde la Fundación Canaria Tamaimos, que tiene una página web, en su apartado editorial, ahí aparecen todas sus publicaciones, más de una veintena ya a estas alturas, y entre ellas, la última precisamente, es el libro de Felipe Bermúdez, que a un módico precio de, creo que son 7 euros, me parece, se puede fácilmente adquirir. Bueno,
Aunque no lo parezca también, en este recorrido que vamos haciendo, se está hablando de los contenidos del libro. Están todos vinculados, más allá de que pueda ser tratado de una forma más material, pero digamos que en el libro, de alguna forma, está todo el aparato teórico que fundamenta todo esto que estamos hablando, ¿no? A partir de, sobre todo, de algunas lecturas claves de Clodovis Boff, del propio Gustavo Gutiérrez y algunos otros, ¿no? Ahí está, digamos, el índice de los contenidos tratados ahí, desde unas definiciones de qué es lo teológico en general, hasta después diferentes relaciones, por ejemplo, con Felipe habla de las relaciones con Latinoamérica, pero él anuncia ahí también que hay una vinculación o debe haber una vinculación entre lo que él plantea desde Canarias y las teologías del sur, llama él, ¿no? Es decir, de las teologías africanas, asiáticas, las teologías de los márgenes de Occidente, en el sentido de que él ve en consonancia, digamos, esta reivindicación desde la figura del pobre, teológicamente hablando, digamos, con los necesitados del mundo, etcétera, ¿no? Después vendría, digamos, los años 80, los años 90 y hasta la actualidad, ¿no? Podríamos hablar de muchas cosas también aquí. Quizás por la cercanía al texto, yo te nombraría, por ejemplo, lo que fue el grupo Achamán, lo que fue también el compromiso de los cristianos en la época de la OTAN. Y también creo que sería pertinente que habláramos algo de tu libro Fiesta Canaria, que probablemente junto con este sean de los dos más importantes de los tantos otros que tienes, y sobre todo porque ese libro, Fiesta Canaria, viene a ser también una concreción bastante clara de lo que es, en ese caso, un estudio desde la perspectiva liberadora, ¿no? Sí, a ver, lo que intentamos con esa lección que yo hice de reflexiones metodológicas, con el libro que presentamos, es fundamentar el porqué de esta teología, que no surge de la nada, ni de los caprichos de algún grupo de gente, ni tampoco es una cuestión puramente ideológica, sino se trata de dar respuesta a unas nuevas situaciones que se fueron presentando desde el Evangelio, desde la opción cristiana, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la concreción de la fiesta fue una manera de mostrar que esta metodología funciona, es decir, que se puede elaborar teología con un aparataje ya académico, que estamos en la academia, ¿no? Diciendo que eso no está reñido con el compromiso al pie de calle, ¿no? Es decir, que puedes estar bastante comprometido con el mundo de los pobres desde ahí y para dar respuesta a esa problemática, pero hacerlo con rigor, con un rigor científico y tal. Y eso es lo que pretendió la tesis doctoral, que, bueno, en el caso concreto me lo dirigió Alfonso Álvarez Volado, que algunos de los académicos seguramente le conocerán por su valía, por su referencia así importante en el mundo intelectual. Precisamente Alfonso Álvarez Volado fue el que en el año 72, desde el Instituto Fe y Secularidad, organizó el encuentro del Escorial. Mira por dónde, el mismo que organizó el encuentro del Escorial fue el que yo tuve la suerte que me dirigió la tesis, ¿no? Fue una tesis fue muy exigente como director de tesis, porque me hizo trabajar mucho durante 10 años para que finalmente diera lugar. Y entonces, claro, ahí se aplicó esta metodología de trabajo, ¿no? Y luego tuvimos ocasión de mostrar que esto era importante, pues cuando ocurrió lo del no a la OTAN en Canarias en el año 1986, por tanto, 6 años después de haber hecho esta lección, donde ahí hubo un hecho realmente curioso, ¿no? Yo creo que el único lugar de España donde ocurrió, de alguna manera un poco en el País Vasco, un poco también en Cataluña, pero aquí hubo 60 curas que publicamos un manifiesto en contra de la OTAN. 60 curas con nombre y apellido que apareció la lista en los periódicos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos parecía que la OTAN planteaba un estilo de, ahí está la lista de los 60 sacerdotes canarios, que
que hicimos una toma de postura en esa línea de que la fe no puede ser algo teórico, algo solo para vivirlo individualmente, sino también tiene unas repercusiones sociales y políticas concretas, ¿no? Y hasta ahí llegó. De alguna manera estamos en lo mismo, ¿no? Una aplicación de... El Achamán fue una forma de coordinación de distintos grupos y comunidades y movimientos que durante más de una época, de una década, estuvo intentando, diríamos, poner en práctica este estilo de cristianismo liberador, ¿no? Claro. Hay proyecto portada del periódico La Provincia en la línea, digamos, tratando a el clero de base, como lo llamaba, a Felipe Bermúdez, uno de los cabecillas, acusado de nicaragüizar Canarias y este tipo de cosas, aparte de marxistas, leninistas, independentistas. Bueno, para que vea también cómo este tipo de ideas y de acciones, ¿no? Pues escamaban socialmente. También me gustaría decir, al hilo de la tesis de Felipe, que sobre todo porque da a entender lo que es la teología de la liberación y desde Canarias, que el libro de Fiesta Canaria Felipe es un libro que hoy es autoridad, vamos a decirlo así, en torno a la fiesta en Canarias. Es decir, la teología desde este punto de vista tiene que ser encarnada y por tanto la teología tiene que estar en consonancia, tiene que indagar, tiene que profundizar, tiene que partir de las realidades, digamos, concretas desde las que parte. Y en este caso, pongo el ejemplo, ¿no? Pudiéramos hablar de más cosas, pero pongo el ejemplo del estudio de Felipe, porque más allá de que sea un estudio teológico, desde la teología, es un estudio sobre un fenómeno clave en toda cultura, como puede ser la fiesta, y que hoy, quien quiera hablar de fiesta en Canarias, pues tendrá que pasar, entre otras cosas, por el estudio de Felipe, que ya digo, me parece un estudio clave no solo desde el punto de vista teológico, sino desde el punto de vista de lo que puede ser la identidad y la cultura canaria. Yo creo que como pequeña recta final de este intercambio, pequeña entrevista y para ya dar paso a las preguntas, quizás vendría a cuento tu texto de final de la edición que se llama 40 años después, ¿no? Es decir, las reflexiones que por allí apuntas y en qué sentido que te propone en un momento reeditar este libro, tú ves esto como una forma a lo mejor fuera de lugar o hasta qué punto esto tiene que ver con la actualidad, puede decir algo de la actualidad y yo creo que también cabría una reflexión sobre la iglesia y el cristianismo después digamos, ¿no? del año 80 hasta la actualidad. ¿Qué movimientos ha habido, ¿no? También desde el punto de vista, digamos, papal, si quieres, y si hay alguna diferencia hoy ¿no? con la llegada de Francisco? No, bueno, cuando José Miguel me propuso reeditar el texto de hace 40 años, la primera idea me sorprendió muchísimo, ¿no? Después ya yo me puse a releer el texto y me di cuenta que a lo mejor en el momento actual, 40 años después, puede tener algún tipo de relevancia, ¿no? Porque efectivamente en la iglesia lo que ha ocurrido, no voy ahora a desvelar lo que yo escribo en esos 40 en esos folios sobre los 40 años después, pero sí, ya lo hemos hablado en la academia también, en la Iglesia Católica hubo un retroceso, hubo un parón en la aplicación del Concilio Vaticano II, coincidente precisamente con los pontificados de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Durante 3 décadas seguidas se estuvo ralentizando el concilio, lo que dice el teólogo Karl Rahner, la Iglesia Católica ha vivido una especie de invierno eclesial, ¿no? Y la llegada del Papa Francisco ha supuesto de alguna manera el rebrotar de la primavera, ¿no? Porque se ha vuelto el grito del Papa Francisco prácticamente es decir, hay que volver al concilio, hay que seguir aplicando el concilio. Y en ese sentido, pues 40, yo tuve hace poco la suerte del año pasado de estar con él unas horas, ¿no? Y entonces hablamos de todo esto, es decir, que en este momento el Concilio Vaticano II es muy importante que se siga aplicando y al fin y al cabo el sínodo este del año 21-24
en el que estamos embarcados supone ese esfuerzo de poner al día la Iglesia, ¿no? De ayornamiento o de alguna manera reforma de la Iglesia que bien lo necesita, ¿no? Y en ese sentido, yo por lo menos, pues entiendo que a lo mejor la lectura del libro a algunas personas les puede ayudar a entender que en este momento hace falta una teología más comprometida o más a partir de la realidad, no solo en Canarias, sino yo pienso que en todos los lugares, ¿no? Muy bien. Hombre, yo creo que podríamos decir muchas cosas más, pero si queremos dejar paso a las preguntas, pues creo que al menos se quedan con el saborcillo, ¿no? Según lo que hemos ido hablando, de por dónde van los tiros del libro y bueno, y a partir de las dudas o de las reflexiones comunes con ustedes, pues pudiéramos aclarar algo más, ¿no? El autor y yo si hiciera falta, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Hemos asistido a una exhibición de lo que ha sido la historia personal y la historia de compromiso de Felipe durante aquellos años, a ese final del libro en cuanto a la actualidad en la conexión con Francisco, y por otra parte, pues a la narración y la captación que nos ha hecho José Miguel Perera. Y junto a esta narración histórica personal, más que del propio libro, pues se nos ha hablado también mucho y muy bien de la tesis sobre la fiesta canaria. Yo quiero ir al libro. Y yendo al libro, pues lo primero, la primera idea que surge y va para José Miguel Perera es la impresión tan positiva que a mí me ha causado el uso por él del término como sustantivo y como adjetivo de utopía, del que estamos tan falto en la Iglesia. Leo lo que he podido leer. Vena utópica, viva utopía, utopía canaria, utopía del reino de Dios en 2 ocasiones, utopía crítica y creativa, cristología utópico-crítica, elaborar una utopía con mayúscula, fuerza utópica ya al final del prólogo. Siendo así que en los documentos pontificios sociales que tienen que ver con los temas que tratamos, desde la Rerum Novarum hasta la Fratelli Tutti, desde León XIII hasta Francisco, el término sustantivo utopía o como adjetivo utópico utópica están proscritas. De hecho, en muy pocas ocasiones, por no decir casi nunca, y si aparece alguna vez muy rara y por muy poquísimo, pues es con un adjetivo, utopías indeseadas, etcétera, de este calibre, ¿no? Entonces a mí me gustaría que nos contara un poco, porque a fin de cuentas todo el libro está también basado sobre este término y sobre esta realidad, realidad que pone en funcionamiento pues un cristiano ejemplar, ¿no? Tomás Moro, nada menos, que murió mártir, y no se le utiliza ni para esto ni para otras cosas en el seno de la Iglesia, ¿no? Por eso, José Miguel, yo me gustaría que nos contaras un poco, ¿no?, cuál es tu concepto. Pues fíjate la cantidad de expresiones que has utilizado, ¿no?, sobre el aspecto de utopía a los efectos de hacer una teología, si podemos llamar teología a esto que nos está entre manos, claro. Bueno, evidentemente el concepto utopía, más allá de que sea proscrito, ¿no?, desde el seno de la Iglesia, sí está presente en algunas voces del cristianismo, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de corrientes teológicas, al menos lo que yo conozco, ¿no? Y desde No, ese pero sentido... me refiero a tu sentido, o sea, Sí, ¿a qué se voy debe enlazo. tanto uso de la expresión? Sí. Bueno, te lo digo más claro. La tesis doctoral que acabo de presentar, pues dedico nada menos que 5 capítulos a qué es utopía, conceptos que son las utopías sociales, las utopías cristianas, etcétera, ¿no? Entonces me da mucha alegría al leer el libro, estudiándolo a fondo, el ver el uso tan
pormenorizado, tan detallado del término utopía, ¿no? Sí, pues en ese sentido digo que bueno, yo evidentemente creo en el término como bien has expuesto, no sabía que estaba tan numerosamente, digamos, en mi prólogo. Creo que también se une alguna cita con el propio texto de Felipe y evidentemente mi concepción, dicho así rápido, pedagógicamente sobre la utopía es aquel horizonte que todos tenemos que alcanzar, el horizonte del deseo, y que por el camino encontramos, digamos, todo lo que se pueda encontrar. Yo soy poeta también. Mi último libro, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, ¿no? Al hilo de esto. Mi último libro plantea una cuestión imaginativa, de diálogo entre antiguos canarios y migrantes africanos actuales. Evidentemente, esto es una ficción, pero lo planteo en sentido utópico porque es, digamos, en ese diálogo de mi deseo desde el que el lector actual puede pensar posibilidades humanas que si la imaginación no las pone en marcha, no somos capaces de accionar, porque en la sociedad en la que estamos, ¿no? Digamos, los valores son otros y no estamos pensando, digamos, en este sentido, en estos deseos. También pudiera decir que, como veo las cosas, está en consonancia en pensamientos como gente como Bloch o, en fin, incluso hasta teológicamente hablando con el protestante Moltmann. Son lecturas que a mí me han marcado bastante y, por cierto, en los años en los que conocí también el libro de Felipe y el libro de Manuel Alemán, Psicología del Hombre Canario, al final hace un lanzamiento utópico de lo que podríamos llamar bueno, la felicidad, no sé, digamos, el bien para el mundo desde Canarias. Y es un planteamiento utópico, ¿no? No sé si te contesto, creo que más o Bueno, menos, pues ¿no? cambiando de tercio, a ver, Felipe, el texto, ya es el propio título, hace una teología canaria. Repites en el libro, en numerosas ocasiones, la idea propia, en consonancia con el título, de iglesia local. Entonces, como el trasfondo, o por lo menos la pretensión, es la de teología, esto suena, y te suena, y estás en ello, obviamente, más bien a las iglesias cristianas presbiterianas, calvinistas, congregacionales, etcétera. Desde este punto de vista, y dado que la perspectiva de la Iglesia Católica y propiamente la teología es universal, es general, es, como bien dice, aunque pueda ser desde algún punto de vista crítico, teología escolástica. También se te escapa el decir que toda la teología que existe es escolástica, ¿no? Por ahí en unos párrafos muy sustantivos. Bueno, por otra parte, esta localidad a la que te refieres, que la transfieres a la región o a la comunidad o como lo quieras llamar, Canarias, pues esto tiene mucho, suena mucho a la hoy tan actual iglesias nacionalistas ortodoxas, por ejemplo, ¿no? Que, como sabe, cada iglesia, la búlgara, la griega, la de Constantinopla, la rusa, etcétera, son iglesias nacionales, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo ves este tema en conexión con lo que es la teología cristiana, católica, sobre todo, perspectiva obviamente general, ¿no? Este aspecto de pretender hacer teología local o teología, como la queramos llamar, en las distintas cosas? Yo creo que los que puedan leer el libro verán algo en esa línea que dices tú, muy interesante la cuestión que planteas, porque en el Concilio Vaticano II, que fue una experiencia de universalidad, los 2000 y pico obispos que llegaron allí se encontraron
con esa experiencia de que la Iglesia está en todo el mundo, no es universal, es mundial, es global. Pero curiosamente descubrieron que esa globalidad o esa universalidad está totalmente teñida de localismos. Es decir, los obispos descubren que son de todo el mundo, pero que cada uno es diferente, ¿no? Y aparece un poco la riqueza de lo universal está cuando lo local se vive intensamente. Eso fue en el concilio. De alguna manera yo lo planteo así, pero es que el Papa Francisco en sus escritos, concretamente La alegría del Evangelio, en Fratelli Tutti y también en Laudato Si, lo que viene a decir en el fondo que para llegar a la verdadera universalidad hay que valorar lo propio. Es decir, quien no valora lo que tiene, su tierra propia, su cultura propia, no es capaz de dialogar y de valorar lo universal. Porque un universalismo que ignore lo local estaría fuera de lugar. Y por tanto, ese acento de lo canario, no en la línea de excluyente o de nacional excluyente, ¿no? Sino al contrario, valorando lo nuestro, estamos más capacitados para abrirnos a lo diferente. Es más, yo descubrí lo canario descubriendo lo americano, es decir, en un encuentro con latinoamericanos descubrí que nuestra identidad canaria es también importante. No sé si me explico, hay una dialéctica entre lo local y lo universal que no necesariamente porque te centres en lo nuestro, en las raíces de nuestra tierra, en nuestra propia cultura, estés negándote a lo universal, sino abriéndote. Y la reflexión que hizo José Miguel a la última parte, a las últimas páginas del libro de Manuel Alemán, precisamente él habla de cómo abrirse, cómo Canarias tiene una palabra que decir a nivel mundial y solo la podrá decir tomando conciencia de lo que vales, lo que tienes, pero no negando lo que es diferente, sino eso te capacita para valorar lo diferente. O sea, no sé si me explico, hay una dialéctica en la que intentamos trabajar, ¿no? Bueno, yo creo que es muy bueno cómo comienzas tu libro, preguntándote qué es teología. Y a la hora de caracterizar la teología, pues dice muy bien lo que es teología. No dices que sea la escolástica, pero los aspectos a los que te a los que te estás relacionando ahora son más bien de la pastoral social, son más bien del encaje de esa teología que obviamente es universal y que es lo propio, te repito, desde la perspectiva de la Iglesia Católica y desde la perspectiva del Concilio y desde la perspectiva obviamente de Francisco, ¿no? La importancia de lo local, la importancia de lo local es en el ámbito que tú conoces perfectamente, pastoral. No se pretende hacer una teología localista, sino precisamente un encaje de la teología universal en las condiciones propias de lo local, de lo regional, porque claro, llamarle también local a todo eso que desgraciadamente estamos llamando Latinoamérica en vez de Iberoamérica o como queramos, pues también es un poco raro, ¿no? Bueno, yo querría también preguntaros un poco dentro del tema de lo que nos habéis contado, quizás a José Miguel, ¿eh? En el texto aparece que Ignacio Yacuría, gran amigo mío, éramos miembros muy próximos a Javier Zubiri, como sabéis, él era el director del seminario Javier Zubiri, y me encuentro con la expresión que fue asesinado, no que fue martirizado. Desde lo que debemos pretender y aspirar en la Iglesia Católica es abrir las puertas a la beatificación y posterior santificación de estos auténticos mártires. No sé si estáis de acuerdo con la impresión que os estoy dando, pero a mí me ha sorprendido que dentro del contexto del libro pues se utilice la palabra asesinado, que es verdad, que no es que no lo sea, ¿no? Pero en fin, la palabra más propiamente eclesial, histórica y teológica es la de que fueron martirizados, ¿eh? Por su fe.
y por su fe precisamente es lo que expones en el libro, por esa incardinación en la sociedad y en el mundo en el que están, ¿no? Bueno, no, estoy de acuerdo con tu matización. No. Sí, sin embargo, quizás, y ahora Felipe puede decir algo en torno a esto, con respecto al anterior, es decir, el concepto de universal está bastante cuestionado, depende de las perspectivas, pero sobre todo como se suele entender habitualmente en buena parte de la filosofía del siglo XX y bueno, y en los últimos años también desde algunas corrientes, porque casi siempre cuando hablamos de universal casi siempre quiere decir occidental, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, lo digo porque no hay ser humano digamos, sin concreción. Entonces, una cosa lleva a la otra, una cosa está unida a la otra. No podemos separar en nuestra forma, en nuestra personalidad, lo que somos de manera particular con lo que podemos tener, digamos, en común con los demás. Es decir, que en ese sentido, y yo creo que por ahí también va en buena parte de los planteamientos liberadores, ¿no? Es decir, en el sentido de que están encarnados en realidades concretas que son inseparables de lo otro. No se puede entender una cosa con la otra, que al fin y al cabo es lo que vino a decir Felipe después, ¿no? En torno al concepto de mártir, yo no soy especialista en teología, evidentemente lo que conozco, estoy de acuerdo con lo que dices, quizás Felipe tenga algo más que decir, ¿no? No, yo creo, Francisco, que tienes razón. O sea que el asesinato muestra, diríamos, la realidad, la crudeza. Igual que Óscar Romero también fue asesinado y fue mártir, ¿no? Y vamos, Jesús en la cruz fue asesinado. Bueno. Es decir, que cuando hablamos de, pero tienes toda la razón, Yacuría fue un mártir de la fe, o sea, murió por ser lo que era. Yo, por ejemplo, recuerdo el mismo Yacuría que nos explicaba cómo murió Romero, y él decía que él, Romero, el día anterior a que lo mataron, le preguntaba, padre, le decía a Yacuría, yo puedo decir públicamente en el sermón que a los militares que si te ordenan tu jefe disparar contra tus hermanos, no les obedezca y tal, porque hay que obedecer primero a Dios que al capitán que te manda a disparar. Y dice, usted lo puede decir y en la moral cristiana eso es correcto, pero si usted lo dice, lo matan. Y efectivamente lo dijo y lo mataron. Es decir que o sea, son mártires, evidentemente. Yo creo, tiene razón en ese matiz, ¿no? Bueno, yo querría hacer muchas más preguntas porque el libro me lo he estudiado muy a fondo y además me ha encantado. Así que lo recomiendo, por supuesto, y como toda lectura intelectual, debe ser una lectura crítica y una lectura en el tiempo, ¿eh? Ciertamente el libro es de los años 80 y han pasado muchas cosas desde el año 80 hasta aquí, ¿no? Pero es bastante más que recomendable, no solo desde esta perspectiva a la que se nos ha referido sobre todo, social, político, religiosa, sino desde el punto de vista propiamente teológico, ¿no? Pero en fin, vamos a dejar que otros participen también. A ver, ¿alguna pregunta o alguna sugerencia o debate? A ver, Mari. Haciendo un poco de lo que parte me lo has dicho antes, lo has dicho tú, entonces solo ¿por qué teniendo tan marcada, a mi juicio, tan marcado contenido de necesidad de pastoral, haces tanto hincapié en teología en lugar de en pastoral? Sí, es una buena pregunta, porque en realidad la teología surge, como dicen los teóricos, ¿no? Como dice Gustavo Gutiérrez, la teología es un acto segundo. Lo primero es el compromiso, o sea,
El Evangelio nos invita al compromiso y la teología viene después, como un acto reflejo, un acto segundo. Es un discurso theos logos, es un discurso sobre Dios, ¿no? Es un pensar, es una palabra, pero primero no es la palabra, primero es la acción. Entonces, yo no creo que, o sea, cuando se habla de pastoral como la aplicación de lo que ya tienes, de la fe, yo en ese aspecto lo veo más bien al revés. Es decir, lo primero es el compromiso de un cristiano en su mundo, en su vida, como respuesta a la realidad, ¿no? Y después, una vez que da ese compromiso, esa respuesta, viene la reflexión teológica que es posterior. Yo creo que lo novedoso del Concilio Vaticano II fue que nos ayudó a reflexionar a partir de la realidad, a partir de la historia. Ya yo pongo como ejemplo de lo que es teología, si me permiten, una cosa muy sencillita. Lo estaba releyendo antes en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, 12, 41, 44. Dice, estaba Jesús observando delante de la alcancía, ¿no? del tesoro del templo. Estaba observando cómo la gente echaba dinero. Dice, y él veía que los ricos ponían muchos dineros, pero se acercó una viuda pobrecita que echó unos cuartos, unos octavos o sea, unas moneditas pequeñas. Y dice, en ese momento Jesús llamó a los discípulos y les dijo, vengan para que vean lo que está pasando. Dice, mira, ustedes ven a toda esa gente, está echando de lo que le sobra, pero esa viuda pobre acaba de echar algo que lo necesita para vivir. Dice, de alguna manera Jesús está haciendo teología, le está ayudando a pensar sobre algo que está sucediendo, ¿no? En ese sentido, así entiendo yo hacer teología. Hacer teología es una reflexión que se hace, claro, cuando eso se hace de una manera más científica, más seria, y fin, y se publica un libro, estamos hablando de una teología más académica, pero la teología surge de la praxis. No es primero la teología y después la praxis, sino al revés. No sé si contesto, María, tu pregunta. No, porque precisamente lo que yo creo que estás haciendo es obviar la palabra pastoral, cuando de verdad lo que haces es pastoral. Y ya luego la teoría viene después. Simplemente era esa pregunta. Vale. Yo creo que más o menos, a lo mejor no entendí bien el sentido de tu pregunta, pero ves, un poco cuando yo hablo de teología, estamos hablando de eso, es la reflexión que acompaña, diríamos, la acción pastoral o el compromiso cristiano, efectivamente. Vale. De acuerdo. La idea que planteas en los 40 años después, vamos a llamar el epílogo que presentiza y que actualiza el verdadero sentido del libro, pues yo creo que es muy importante y lo habéis dicho los dos, ¿eh? El Papa Francisco, salvo en la palabra teología que estabais ahora en discusión, Mari y tú, ¿no? El Papa Francisco nos dice por activa, por pasiva, con unos y con otros, que él no es teólogo. Nos lo está diciendo continuamente. Y sin embargo, pues todo su planteamiento, y lo tiene explícito, como sabes perfectamente, en la Laudato Si y en la Fratelli Tutti, de cómo él pega el salto de esas 3 décadas a las que te has referido y que pones su inteligencia, su firmeza, su intento de unir el Concilio Vaticano II y Pablo VI, no lo olvidemos, y Pablo VI, que no porque fuera el conductor del concilio y el continuador, sino que está permanentemente recordándolo también, ¿no? Esos son los pilares en los que Francisco dice que la Iglesia tiene que recuperar ese momento colosal para él del concilio. Entonces, en este sentido, pues salvando el que llamemos a la pastoral teología o a la teología más pastoral, y dentro de lo local, a mí me ha llamado mucho la atención, y ya con esto me callaría, el que la teología que se va a hacer, que pretende hacerse, no es solo teología en Canarias y teología para Canarias, que eso estaría un poco en la línea de lo que decía antes de las iglesias nacionalistas o localistas, sino que la pretensión del título es mucho más,
es hacer teología, y teología es esa concepción global desde Canarias, con lo cual, o lo que es lo mismo, cuando uno coge el libro, tiene el interés de lo que se va a hacer en Canarias, tiene esa proyección internacional, mundial, global que debe tener la teología, ¿no? Y yo creo que en parte importante es esto, aunque tanto localismo, tanto Canarias, tanto lo que te desvirtúe un poco lo que es el mensaje que pretende. No sé si estamos de acuerdo o no, pero con la lectura desde el título yo veo esto, ¿eh? Que desde Canarias se pretende hacer también teología en el sentido universal, ¿no? En fin, tú sabrás. ¿Puedo decir algo? Sí, José Miguel. Yo estoy totalmente en desacuerdo con, ¿no? con lo último que acabas de decir. Precisamente el desde, la preposición esa, lo que indica es la posición de Canarias en el mundo, como todas las partes del mundo en relación con todo. Claro. O sea, no, pero no desvirtúa nada el hecho de que sea desde esta particularidad. Es que no podemos hacerlo de otra manera. Claro. Esa es la cuestión. Y es lo mismo en este sentido para la teología que para otras disciplinas. Lo demás es vivir en el aire. Entonces, nosotros tenemos el compromiso con el mundo, pero el compromiso desde nuestras realidades cercanas, que no quita para los diálogos interhumanos y efectivamente, y las reivindicaciones también mundiales. En ese sentido, yo creo que hay una línea de continuidad entre el pensamiento liberador y determinadas corrientes también desde hace unas décadas del pensamiento decolonial y demás, donde no se, digamos, las particularidades y las concreciones de cada cultura, de cada espacio son son claves, es decir, no son separables unas cosas de la otra. El verdadero respeto a los demás probablemente esté cuando uno es quien es y es capaz de abrirse al otro, ¿no? Y entender la diferencia de los demás. No es que, digamos, todos seamos iguales en el aire, ¿no? Un poco en esa línea. Otro apunte que me gustaría decir, recordaba mientras los escuchaba antes con lo del término mártir, ¿no? Un concepto que utilizaba también John Sobrino, que hablaba de los mártires jesuánicos y ponía en cuestión también esta digamos, ¿cómo decirlo? Estas escalas de valores también dentro de la iglesia, de lo que son algunos mártires. Él decía que estaban esas masas anónimas de personas que morían en las condiciones que morían, también relacionadas con la creencia, ¿no? Y me parece que también, más allá de, evidentemente, ¿no? De la importancia de Yacuría y tantos otros de los que conocemos los nombres, también de toda esta gente que no sabemos quiénes son y que igualmente han acabado en condiciones, ¿no? De aquella manera. Y con respecto, iba a decir otra cosa, pero bueno, no recuerdo. Bueno, yo creo que no me has entendido cuando he dicho que es desde Canarias, precisamente con la pretensión de Felipe de que sirva para todo el mundo, ¿no? Entonces ahí me parece que lo has interpretado en sentido contrario, pero bueno, eso da igual, ahí queda. ¿Alguna otra cuestión? Solo una, Dime. al hilo de lo que habéis hablado de los mártires, que es un concepto muy actual y que Francisco precisamente lo ha actualizado o lo ha tratado hoy en la última homilía o como se llame, en el Ángelus, vamos, a que ha habido pues mucha gente de muchos países y ha aludido pues a los distintos tipos de mártires que al fin y al cabo es simplemente los que mueren por ser cristianos y no callárselo. Porque vamos a eso. Yo recuerdo, ya que han citado a John Sobrino, que a los 3 o 4 días, no más, del martirio de Yacuría, organizamos en San Sebastián, en el Ayuntamiento de San Sebastián, pues un homenaje cívico antes de los religiosos o de las liturgias religiosas a Yacuría. Entonces, se me pidió que lo presidiera en el Ayuntamiento de San Sebastián y allí tuvimos a Diego Gracia, allí tuvimos a John Sobrino y allí tuvimos a las personalidades que en España, la viuda de Javier Zubiri también, claro, Carmen Castro, etcétera, ¿no?
y aquello fue un vivir de verdad, ¿no? Un martirio, ¿eh? De una persona muy querida, muy conocida y que ciertamente había hecho mucho desde el punto de vista, pues llamémosle, de la teología de la liberación, con la terminología que ha pasado a la historia, ¿no? Pero con la convicción de todos de que había sido un auténtico mártir. Él y los compañeros, claro, pero prácticamente pues era él como rector de la universidad, ¿no? Eso. Bueno, pues os dejamos la palabra a uno y a otro y así os despedís. ¿Eh? Hacer un poco de propaganda del libro que yo creo que merece la pena, no tanto para los poquitos que estamos aquí, que por supuesto nos merece la pena oíros, sino porque como esto queda grabado y se va más o menos difundiendo, pues para que efectivamente tenga una mayor difusión. No, Muy bien, si quieres, yo te si dejaría la quieres, última palabra, José Miguel. Digo yo, para decir la penúltima, decir que yo valoro mucho que un chico joven y que no viene del mundo de la teología, sino más bien de la literatura, de la poesía, se interesara por ese texto mío de hace 40 años. Para mí fue una sorpresa. Al principio me pareció rarísimo, ¿no? Pero después ahora vi esto, todas las reflexiones y debates que está suscitando, me parece que ha sido una buena idea, ¿no? Y yo en ese sentido Sí, sí, sí. muy agradecido primero con la academia por dar esta oportunidad al presidente y a todos los miembros de la academia de que se hable de este asunto, ¿no? En este ámbito y a José Miguel por el empeño que ha puesto en que esto salga para adelante. Y en ese sentido yo invito a que los que puedan acercarse al libro pues de manera digital pues lo puedan bajar. Ahí está la dirección, no sé si después me parece que en la grabación igual se verá bien, mucho mejor, ¿no? Para poderlo adquirir y nada, gracias por todo, ¿no? Te doy la palabra, José Miguel. muy bien. Bueno, yo te digo a ti que eres el autor, pero y para que cerraras, pero bueno. Bueno, con respecto al libro, lo he dicho antes, es muy sencillo encontrarlo en buscador, Fundación Tamaimos Teología, les aparecerá o directamente en la página de la Fundación Tamaimos, en el apartado editorial, allí sin problemas lo verán, más allá de que si se ve la grabación también podrán ver quizás con detalle la dirección. Yo para cerrar, Felipe dice que yo en algunas cosas que digo exagero. Bueno, es su percepción, no es la mía, aunque probablemente pueda exagerar. Decía alguien que, algún miembro de la Escuela de Frankfurt, que a veces en determinadas cosas, si no se exagera, no se acaba de creer, ¿no? De lo que pasa. Por ejemplo, una gran tragedia a veces parece que no nos llega si no uno no exagerar. Y probablemente hay algo de eso en mis apreciaciones. Sea como sea, a mí me parece que este texto del año 80, que ya ha pasado bastante, creo que como todo texto histórico, hay que volver a él. En Canarias tenemos bastante deficiencia de desconocimiento de determinadas cosas del pasado. En este caso estamos hablando de un texto de un pasado reciente y sin embargo no creo que se conozca mucho, ni siquiera en el ámbito de la propia teología, por ejemplo, de la gente que lleva haciendo teología en los últimos 15 años en Canarias. Estoy seguro que muy poco, que se reflexione sobre ello, pero voy más allá todavía. Creo que es un texto clave para pensar Canarias. Es verdad que desde la perspectiva, digamos, de los creyentes, si quieren, pero a mí me parece, y lo digo en el prólogo, una actitud igualmente, digamos, cerrada, muy al hilo de cómo ha sido la Iglesia en muchas ocasiones, que todos los que están en Canarias, pensando Canarias desde un punto de vista crítico, desde un punto de vista filosófico, desconozcan esta parte del pensamiento canario, porque está el planteamiento liberador en general, el planteamiento liberador particular en Canarias, estaba planteando cuestiones desde los años 70, 80, que hoy estamos retomando otra vez, pensando desde el punto de vista de lo que es el planteamiento decolonial, este tipo de ideas, que no digo que sean las mismas en absoluto, pero son una deriva. De hecho, filósofos como Dussel, que vienen del ámbito, digamos, liberador, también han abierto puertas
en este tipo de pensamiento, y en Canarias tenemos que conocer este tipo de textos, así como por ejemplo Manuel Alemán. Conocerlos no significa llevarlos al pie de la letra, sino conocerlos significa, como antes se dijo, releerlos, repensarlos, aplicar perspectiva crítica y, en fin, y crear nuevo pensamiento, ¿no? Y por tanto también nueva acción y nueva praxis. Yo creo que con esto ya está bien, ¿no? Muy bien, pues de nuevo gracias, José Miguel, gracias, Felipe, y que tenga mucho éxito la difusión y sobre todo el aprovechamiento con una lectura del mismo libro. Felicidades, gracias y hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Gracias.